Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norma Nicole Gamarra Valverde, soy estudiante del tercer año de Medicina Humana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y formo parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy tengo a mi cargo el dictado de la clase Anatomía del Cerebro. Aquí abajo les dejo mi correo por si al finalizar la sesión les queda alguna duda. Los objetivos principales de la clase son: 1. Conocer el cerebro anterior o prosencéfalo. 2. Comprender las divisiones del cerebro y su importancia. 3. Relacionar los cortes cerebrales con las estructuras que ahí se encuentran. Y para poder ser capaces de adquirir todas estas habilidades al finalizar la sesión, vamos a seguir el presente índice. Primero, con una breve introducción, podremos conocer la ubicación exacta del cerebro. Describiremos las meninges, que son las capas protectoras de dicho órgano. Para adentrarnos en su descripción principal, conoceremos el origen, que nos permitirá relacionar muy bien su división. Nos enfocaremos en uno de los compartimientos en los que se divide el cerebro, que vendría a ser el telencéfalo, que nos dará pie para hablar de los hemisferios. Estos hemisferios, para entenderlos a profundidad, vamos a dividirlos en 4 subtemas. La estructura interna, es decir, la composición. ¿Qué elementos forma cada hemisferio? Los surcos principales, los lóbulos cerebrales y los giros cerebrales. Finalmente, tocaremos el tema de los cortes cerebrales de Charcot y Fleming, para establecer las diferencias entre ambos cortes y para hacer hincapié en qué estructuras podemos observar a través de cada uno. Sin más que decir, comencemos con la clase. Pues bien, cuando nosotros hablamos de anatomía, lo primero que tenemos que hablar antes de profundizar en la descripción de un órgano es sobre la ubicación de este. Y para ello partimos de lo más básico, que vendría a ser la osteología. En esta imagen de aquí, en un círculo rojo, podemos ubicar la cavidad craneal, que ya habíamos visto en clases anteriores que se dividía en bóveda craneana más base del cráneo. Pero ahorita lo que nos interesa es cuál es el elemento principal que contiene esta cavidad craneal. Y pues bien, inmediatamente podemos responder que este es el encéfalo. Sin embargo, cuando hablamos del encéfalo, estamos hablando de una estructura más macro. Para ello vamos a desglosar cada uno de sus componentes. El encéfalo se encuentra compuesto o conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que a su vez se conforma por el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente y el mesencéfalo. Ahora, el cerebro representa la mayor parte del encéfalo y es por eso que es el protagonista del presente video. Cuando hablamos de ubicación exacta del cerebro, debemos recordar primero que nuestra base del cráneo se dividía en 3 fosas: una fosa craneal anterior, media y posterior. Esto gracias a los reparos anatómicos presentes en la base. Y cuando hablamos propiamente del cerebro, debemos decir que este se encuentra ocupando fundamentalmente la fosa craneal anterior y la fosa craneal media. Además, recordamos que ocupa toda la concavidad de la calvaria, es decir, esta concavidad que nosotros podemos apreciar cuando observamos la cavidad craneal está siendo ocupada en su totalidad por el cerebro. Una vez que nos hemos ubicado, procedemos a hablar de las meninges. ¿Y por qué es importante hablar de las meninges? Porque en un órgano tan importante como el cerebro, nuestro cuerpo, inteligentemente, ha desarrollado capas membranosas extras que lo van a proteger frente a cualquier situación riesgosa, como por ejemplo algún mal golpe. Para comenzar a hablar de las meninges, nos ubicamos primero y decimos que este es el hueso, aquí tendríamos la piel y aquí en lo más profundo tenemos al cerebro. Estas meninges vienen a ser 3. La fundamental y la primera viene a ser la dura madre. ¿Pero qué es la dura madre? La dura madre es la meninge más externa. Es una membrana fuerte, gruesa y densa. De ahí es que obtiene su nombre. Y va a estar compuesta por tejido fibroso denso. Su superficie interna está cubierta por células planas, como las que se encuentran presentes en la pía madre y la aracnoides. Esta dura madre va a rodear y va a soportar los canales venosos grandes, o senos durales, que van a transportar la sangre desde el cerebro hacia el corazón. Esta dura madre, como un dato curioso, es una de las pocas estructuras del cráneo capaz de sentir dolor, porque el cerebro en sí no puede. Y bueno, para resumir, la dura madre es la más gruesa de las 3 capas meninges y se encuentra en el periósteo del hueso del cráneo. Luego vamos a encontrar al aracnoides. En el caso del aracnoides, cuando nos referimos a ella, tenemos que ubicarla primero y vamos a ver que se encuentra sobre la pía madre y separada de ella por un espacio llamado el espacio subaracnoideo, que se encuentra formado por estas proyecciones transversales en formas de pata de araña que envía la propia aracnoides. Podemos ver que este espacio subaracnoideo va a contener diversas estructuras, como por ejemplo vasos, como venas o arterias, pero sobre todo contiene algo sumamente importante, que es el líquido cefalorraquídeo,
que vamos a profundizar más adelante, pero que ahora les puedo decir que una de sus funciones principales es actuar como cojín amortiguador. Es decir, también estaría funcionando como un mecanismo protector frente a cualquier accidente que podamos sufrir, que estaría protegiendo al cerebro. Y bueno, finalmente nos encontramos con la pía madre. En el caso de la pía madre, lo que podemos decir de esta es que vendría a ser esta capa más interna, digámoslo así, y es una capa única y delgada de carácter vascular que va a estar adosado íntimamente al cerebro, como podemos observar aquí. Y bueno, se puede dividir en dos capas, la más externa que estaría en contacto con el líquido cefalorraquídeo y la más interna que estaría adosada directamente al cerebro. Una vez que hemos conocido las meninges, su función y su importancia para el cerebro, podemos proceder a ya empezar a describir nuestro órgano protagonista del día de hoy. Para ello vamos a partir del origen y la división. ¿Y esto por qué? Porque el origen embriológico es finalmente quien nos permite realizar la futura división. Lo más importante aquí en líneas generales que nos importa es recordar que el tubo neuronal o el tubo neural en su extremo cefálico va a poder formar las vesículas primarias, que van a ser tres, pero para el caso del cerebro nos importa el prosencéfalo. Esta vesícula primaria del prosencéfalo es denominada también cerebro anterior, y esto es justamente porque es la vesícula primaria que se va a encargar de dar origen al cerebro. ¿Gracias a qué? Gracias a que a la quinta semana del desarrollo va a experimentar una división prosencefálica para formar las vesículas secundarias del telencéfalo y el diencéfalo. Estas vesículas secundarias son importantes debido a las estructuras futuras que van a permitir formar. En el caso del telencéfalo, la relacionamos directamente con la formación de los hemisferios cerebrales. Y en el caso del diencéfalo, lo relacionamos con la formación del tálamo e hipotálamo. Para el presente video nos enfocaremos en el telencéfalo y en la descripción puntual y precisa de toda la complejidad de todos los hemisferios cerebrales. Es decir, pasaremos a hablar del telencéfalo. Cuando nosotros pensamos en el cerebro, la primera imagen que se nos viene a la mente es una imagen como esta. Una imagen en la que nosotros podemos dilucidar como conocimiento básico que el cerebro está dividido en dos hemisferios cerebrales. Pero para comprender un poco más a profundidad este concepto, he decidido que tenemos que tener en cuenta esos tres puntos importantes. El primero es que el hemisferio cerebral, o bueno, los hemisferios cerebrales van a ocupar la mayor parte del encéfalo. ¿Y por qué nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales? Bueno, porque vamos a encontrar que se encuentran separados por este surco longitudinal cerebral. El surco longitudinal cerebral, que podemos observar aquí, es uno de los surcos principales, que más adelante se sumarán muchísimos más, pero que a este nivel nos permite tener esta división que podemos observar aquí en colores, donde el hemisferio derecho se encuentra pintado de un color rosado y el hemisferio izquierdo de un color azul. Este surco, además de realizar esta división, va a contener un pliegue de la dura madre con forma de hoz, que es la conocida hoz del cerebro, además de contener las arterias cerebrales anteriores. Pero esto no es todo con respecto a los hemisferios cerebrales, sino que también podemos decir que en la zona más profunda de este surco longitudinal, nosotros podemos encontrar una gran comisura, denominado el cuerpo calloso, y que tiene una suma importancia porque va a conectar ambos hemisferios a través de la línea media. En esta imagen de aquí, que es un corte preparado justamente para ver este cuerpo calloso, podemos denotar cómo actúa en forma de puente para que diversas fibras nerviosas puedan interconectar ambos hemisferios. Ahora, esta es como la parte general de los hemisferios cerebrales, pero ahora vamos a adentrarnos un poco más. ¿Y con qué tema debemos empezar? Pues bien, con la estructura interna de los hemisferios cerebrales, es decir, qué partes van a conformar ambos hemisferios. Para esto, primero tenemos que tener en cuenta que a este nivel, los hemisferios, gracias a este corte, pueden actuar como un espejo. Es decir, las estructuras que yo describa al lado derecho las podremos encontrar también a nivel del lado izquierdo. Por eso son componentes tanto para el hemisferio derecho como para el hemisferio izquierdo. El primer componente que notamos a simple vista es esta, digamos, capa externa de un color oscuro que técnicamente denominamos corteza cerebral y que es una capa de sustancia gris. Cuando nosotros hablamos de sustancia gris, recordamos que recibe ese nombre porque justamente contiene los cuerpos neuronales. Otra evidencia que nos salta a primera vista es esta, digamos, porción interna que es de un color mucho más claro, que la denominamos sustancia blanca. Y cuando hablamos de sustancia blanca, estamos haciendo referencia a fibras nerviosas que se encuentran inmersas en neuroglía. La neuroglía, en palabras simples, viene a ser el otro componente celular del cerebro.
Siempre se hablan de las neuronas como las células principales del cerebro por las funciones que cumplen. Sin embargo, es importante recordar a la neuroglía porque este componente celular puede actuar como sostén para las neuronas. El segundo componente de la estructura interna de los hemisferios cerebrales viene a estar dada por los ganglios basales o también llamadas núcleos basales, que vienen a ser masas de sustancia gris. Aquí estoy señalando dos de ellos que también se pueden encontrar en el lado izquierdo. Y básicamente son tres: el cuerpo estriado, el cuerpo amigdaliano y el claustro. Profundizaremos en su definición y funciones más adelante. Y finalmente encontramos al ventrículo lateral. En el caso de los ventrículos, cuando hablemos de precisamente la palabra ventrículo en el cerebro, podríamos pensar en espacios. Y en el caso de los hemisferios, es importante recordar que cada hemisferio contiene un ventrículo lateral, es decir, está formado por un ventrículo lateral que ahorita justamente vamos a profundizar en su explicación. Los ventrículos laterales. Como ya lo mencioné, cuando pensamos en ventrículos laterales debemos recordar la palabra espacios. Y debemos recordar estos 5 puntos que nos van a permitir no solo definirlos, sino también posteriormente ver su importancia. Primero, el ventrículo lateral tenemos uno en cada hemisferio. Es una cavidad en forma de C, como podemos observar en esta imagen, que está recubierta de epéndimo. Y lo más importante del ventrículo lateral es que se va a encontrar lleno de líquido cefalorraquídeo. Ahora, el líquido cefalorraquídeo tenía su importancia porque, bueno, actuaba como un cojín amortiguador, pero esta no es la única función del líquido cefalorraquídeo. Al ser un ultrafiltrado de plasma que va a ocupar estos ventrículos laterales, además del espacio subaracnoideo, puede cumplir funciones como servir de un estabilizador mecánico para el encéfalo, mantener la homeostasis, permitir la nutrición, eliminar metabolitos y además forma parte de una ley muy importante, la ley denominada de Monro-Bichelli, que nos permite tener una regulación del contenido craneal. Ahora, estos ventrículos laterales se van a dividir en partes, es decir, va a tener una porción que se denomina el cuerpo, otra que es la asta anterior, otra que son las astas posteriores y finalmente las astas inferiores. Y como dato extra es importante recordar que este ventrículo lateral se va a comunicar con el tercer ventrículo a través del agujero ventricular. Ahora, si bien es cierto, todo esto parece ser muy teórico, a la práctica o digamos a la importancia clínica que va a tener los ventrículos laterales es fundamentalmente entender el sistema ventricular. El sistema ventricular, en palabras sencillas, viene a ser estos conductos o estos espacios por los que el líquido cefalorraquídeo se encuentra recorriendo normalmente. Este sistema ventricular inicia precisamente en los ventrículos laterales y el líquido cefalorraquídeo se mueve de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo gracias al agujero interventricular o también denominado agujero de Monro. Del tercer ventrículo, el líquido cefalorraquídeo continúa su camino hacia el cuarto ventrículo. ¿Gracias a qué? Gracias al acueducto de Silvio. Y bueno, de aquí ya se dirige hacia, por ejemplo, con la abertura media del agujero de Magendie, se puede dirigir hacia lo que vendría a ser la médula espinal, a través del conducto central de la médula espinal. Ahora, si bien es cierto, esto sigue siendo un poco de importancia teórica, en esta imagen o en estas imágenes tomográficas podemos ver un poco más de la importancia práctica de reconocer las divisiones del ventrículo lateral para poder hacer una correcta lectura de una tomografía. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de acá, podemos observar el asta anterior de los ventrículos laterales, mientras que si lo comparamos con esta imagen de acá, aquí estaríamos observando el ventrículo lateral en su cuerpo y en su asta posterior, mientras que en esta imagen podemos observar al ventrículo lateral en su totalidad. Es por eso que es importante conocerlo como principal o como uno de los principales integrantes de lo que vendría a ser el hemisferio cerebral. Cuando hablamos de los núcleos basales, recordamos fundamentalmente que estamos hablando de masas de sustancia gris, y en esta oportunidad voy a definir los dos más importantes, el cuerpo estriado y el cuerpo amigdaliano. En lo que viene a ser el cuerpo estriado, debemos recordar que este se va a encontrar básicamente situado por fuera del tálamo, y que va a estar dividido casi por completo por una banda de fibras nerviosas, que vendría a ser la cápsula interna, que lo divide en el núcleo caudado y en el núcleo lenticular. El núcleo caudado es esta gran masa de sustancia gris que va a tener una forma de C, que está estrechamente relacionada con el ventrículo lateral, como podemos ver en esta imagen, y que se encuentra también por fuera del tálamo. Ahora, el núcleo lenticular, si bien es cierto, por ejemplo, en esta imagen no se aprecia una flecha que diga como tal cuerpo lenticular, debemos recordar que está formado por el globo pálido y por el putamen, y que además esta masa de sustancia gris va a tener una forma de cuña, cuya base convexa y ancha se dirige hacia afuera
y la punta hacia adentro. Está está en la profundidad de la sustancia blanca del hemisferio cerebral y se halla relacionada medialmente con la cápsula interna, que lo separa del núcleo caudado y del tálamo. Ahora, las estructuras y las conexiones del cuerpo estriado se pueden detallar más adelante en clases posteriores. Sin embargo, podemos decir brevemente que este cuerpo estriado es importante. ¿Por qué? Porque recibe fibras aferentes de distintas zonas de la corteza cerebral, del tálamo, del subtálamo y del tallo cerebral. Las fibras aferentes vuelven hacia estas mismas áreas del sistema nervioso y su función sería, está relacionada más bien con el movimiento muscular que se logra gracias a este control que tiene la corteza cerebral y que más adelante explicaremos cómo es que tiene el control. En el caso del cuerpo amigdaliano, recordamos también que es una masa de sustancia gris que está ubicada en el lóbulo temporal cerca del uncus o gancho. Forma parte del sistema límbico, que es el sistema encargado de regular y controlar las emociones. Y bueno, este cuerpo amigdaliano precisamente forma parte de este sistema debido a que es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o de miedo. En esta imagen podemos observar precisamente los tres cuerpos de los que acabamos de hablar: el cuerpo amigdaliano, el núcleo lenticular, que está acá, el cuerpo amigdaliano acá, y en el caso del núcleo caudado observamos que va a tener tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola, las cuales son muy importantes para permitir la función de este núcleo caudado. Finalmente vamos a hablar de la sustancia blanca. Cuando nosotros hablamos de la sustancia blanca, solemos quedarnos en la generalidad de describirla como aquella que está formada por las fibras nerviosas mielínicas inmersas en neuroglía, pero debemos ir un poco más allá y recordar que estas fibras se van a clasificar en base a sus conexiones y básicamente se dividen en tres grandes grupos: las fibras comisurales, las fibras de asociación y las fibras de proyección. La diferencia principal entre cada una de estas va a ser los elementos que conectan. Vamos a partir de unas fibras comisurales que van a servir para conectar regiones entre ambos hemisferios y vamos a llegar a unas fibras de proyección que tienen, digamos, mucho más llegada, porque pueden servir como puentes para conectar información entre partes subcorticales, que son partes que se encuentran ubicadas en lo más profundo del cerebro, con regiones corticales que se encuentran en la corteza cerebral. Y digamos, en el punto intermedio encontramos a las fibras de asociación, que son aquellas que van a conectar varias regiones corticales, pero dentro del mismo hemisferio. Para explicar mejor cada una de ellas, digamos que tenemos ejemplos modelos. Por ejemplo, en las fibras comisurales vamos a hablar del cuerpo calloso y del fórnix. En las fibras de asociación tenemos como ejemplo principal al cíngulo. Y en las fibras de proyección tenemos como ente muy importante de entender la cápsula interna. Pasaremos a hablar primero de lo que vendrían a ser las fibras comisurales. Para eso tenemos primero al cuerpo calloso. Recordamos que sirve de conexión entre los dos hemisferios cerebrales y es quizás por eso es que es la mayor comisura del encéfalo. Este se va a dividir en diversas partes, teniendo primero al rostrum o pico, a la rodilla, al cuerpo y al esplenio. El rostrum o pico. El rostrum o pico es la porción delgada del extremo anterior del cuerpo calloso, que se prolonga hacia atrás para continuar con el extremo superior de la lámina terminal. Algo interesante de este rostrum o pico es que, por ejemplo, para el control de la epilepsia, se secciona esta estructura en una intervención quirúrgica denominada como callosotomía. Luego tenemos a la rodilla del cuerpo calloso. Esta rodilla del cuerpo calloso es el extremo anterior curvado del cuerpo calloso que se dobla en dirección inferior por delante del septo pelúcido. Luego seguimos con el cuerpo. El cuerpo del cuerpo calloso se arquea hacia atrás, como podemos observar aquí, y termina como una porción posterior engrosada que se denomina esplenio. El esplenio es también conocido como el rodete del cuerpo calloso y es la parte más posterior de esa estructura. Su principal función es la de unir el lóbulo temporal de un hemisferio con el occipital del otro hemisferio y viceversa. Esto explicaría el por qué lesiones en el esplenio del cuerpo calloso dan lugar a problemas para leer en voz alta o problemas que presentan dificultades para nombrar los colores. Ahora, pasamos a otra fibra comisural, el fórnix. En este caso, el fórnix sirve de puente de conexión entre el hipocampo y el hipotálamo. ¿Gracias a qué? Gracias a que es un sistema eferente, es decir, un sistema que sale del hipocampo y que se dirige o pasa hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Esto nos hace pensar que el fórnix es indispensable para el funcionamiento cognitivo normal e interviene en la formación de la memoria como parte del circuito de Papez.
Como parte de las fibras de proyección, dijimos que la más importante era la cápsula interna. Su entendimiento es relevante no solo para entender, digamos, su ubicación y su función, sino también para poder comprender las futuras afectaciones que sufre esta zona y los diversos problemas que por lo tanto acarrea. Ahora, la cápsula interna está compuesta de sustancia blanca, como ya dijimos, pero en este caso es importante recalcar que las fibras nerviosas que la forman son mielínicas. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en algunas clases atrás, la mielina es esa sustancia que envuelve y protege los axones neuronales y sirve para que exista una mayor velocidad en la transmisión del impulso nervioso. Esto resalta la importancia de la cápsula interna. La cápsula interna se va a encontrar, es esta estructura de acá, y se encuentra separando el núcleo estriado en núcleo lenticular y caudado, como ya habíamos visto en los núcleos basales. Está conformada por un brazo anterior o ramo anterior y un brazo posterior o ramo posterior, que se encuentran unidos o conectados a través de la rodilla de la cápsula interna. Esta cápsula interna va a tener una expansión denominada corona radiada y que entender que la corona radiada es una expansión de la cápsula interna permitirá que a futuro podamos entender las vías que van a pasar por esta cápsula interna. Y justamente es que el ramo anterior y el ramo posterior son importantes porque cada uno de ellos va a permitir el paso de diferentes vías. Por ejemplo, el ramo anterior permite el paso de las vías motoras extrapiramidales, mientras que el brazo posterior o ramo posterior permite el paso de la vía piramidal. Ambas son vías motoras, quiere decir que se originan a nivel de la corteza y deben seguir una serie de pasos o digamos, deben atravesar una serie de puertas para llegar a sus receptores finales a nivel de los miembros, tanto superiores como inferiores, para permitir los movimientos. Y es por eso que la cápsula interna representa una vía de paso importante para estas neuronas. Finalmente vamos a pasar a otro tema. Ya no vamos a hablar tanto de la composición de los hemisferios cerebrales, sino ahora más bien de los surcos principales. ¿Y por qué tenemos que hablar de los surcos principales? Porque hablar de los surcos nos va a dar paso para hablar de los lóbulos que van a estar conformando cada uno de estos hemisferios. Como surcos principales, lo que nosotros vamos a tener son principalmente estos cuatro, agregados al surco longitudinal que hablamos al inicio, que nos permite tener esta división en hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Pues bien, comenzamos. El surco central o cisura de Rolando, en esta imagen la podemos identificar como esta línea roja o este camino dentado rojo. Este surco central es importante ubicarlo a nivel del cerebro porque nos permite ubicar a su vez la circunvolución anterior y la circunvolución posterior. Anterior porque, bueno, se va a ubicar delante de este surco central y la vamos a llamar corteza motora o giro precentral. Más adelante veremos la importancia de esto. Y la circunvolución posterior, que se encuentra a este nivel, que vendría a ser la corteza sensitiva o giro postcentral. Recalcamos que la importancia de este surco central recae en que la circunvalación que se encuentra por delante contiene las células motoras que inician los movimientos del lado contrario del cuerpo, es decir, esta corteza motora, y que por detrás se encuentra la corteza sensitiva general que recibe la información sensitiva desde el lado contrario del cuerpo. Este surco central, como pueden ver acá, está creando una indentación en el borde medial superior del hemisferio. Y este es el único surco que va a generar precisamente esta indentación en el borde superomedial y que se va a encontrar entre dos circunvalaciones importantes paralelas. Ahora bien, podemos continuar con el siguiente surco, que es el surco lateral o cisura de Silvio, conocido antiguamente como cisura de Silvio. Este es un surco profundo que va a tener a su cargo la separación del lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Ahora, esta hendidura profunda se va a encontrar principalmente en las superficies inferior y lateral del hemisferio cerebral y está formado por un tronco cono que se va a dividir en tres ramas. El tronco surge en la superficie inferior y al alcanzar la superficie lateral se divide en la rama horizontal anterior, la rama ascendente anterior y la rama posterior. Y bueno, luego vamos a continuar con el surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital es una profunda grieta que separa los lóbulos parietal del occipital. Este surco parieto-occipital va a comenzar en el borde superior medial del hemisferio, unos 5 centímetros por delante del polo occipital, y después se va a dirigir hacia abajo y en dirección anterior en la superficie medial hasta encontrarse con el surco calcarino. Aquí no se puede ver en su totalidad porque, bueno, tendríamos que tener otro corte, sin embargo, podemos ver una porción de este surco parieto-occipital. Y finalmente el surco calcarino, que se va a encontrar en la superficie medial del hemisferio.
y que se va a ubicar en los lóbulos occipitales y los va a dividir y divide en dos la corteza visual que se encuentra en este lóbulo occipital. Va a comenzar bajo el extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y hacia atrás hasta alcanzar el polo occipital, donde se va a interrumpir. Como ya lo mencioné, gracias a estos surcos nosotros podemos observar cómo obtenemos los lóbulos cerebrales. Y precisamente esta imagen sería la continuación que la que ya analizamos aquí, donde solo teníamos los surcos. Aquí ya podemos observar de colores pintados los lóbulos cerebrales, que son sumamente importantes y que, bueno, cada hemisferio se encuentra dividido en 4 lóbulos cerebrales. Esta división es precisamente gracias a la presencia de estos surcos cerebrales. Los lóbulos son importantes porque van a tener especializaciones según su ubicación y precisamente reciben su nombre gracias al reparo osteológico al que se encuentran por debajo. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal, que estaría debajo del hueso frontal, lóbulo parietal, que en este caso tenemos dos, es decir, uno en el lado izquierdo y uno en el lado derecho, el lóbulo temporal, que también tenemos dos, uno en el lado izquierdo y uno en el lado derecho, y el lóbulo occipital, que vendría a ser solo uno, al igual que en el lóbulo frontal. Ahora bien, aquí podemos observar pintado de amarillo el lóbulo frontal. El lóbulo frontal va a estar ubicado en la zona anterior del surco central y en la zona superior del surco lateral. Aquí podemos observar, este sería el surco central. Entonces, ¿dónde está el lóbulo frontal? Anterior al surco central. Este es el surco lateral o cisura de Silvio. ¿Dónde está el lóbulo frontal? En la zona superior del surco lateral. Algo muy importante de los lóbulos es que estos van a tener, a su vez, tres surcos, o bueno, en el caso del lóbulo frontal tiene tres surcos que le permite dividirse en 4 circunvoluciones. Y los podemos observar aquí precisamente. Estos tres surcos van a permitir las 4 involuciones o giros que son importantes para las funciones que cumple este lóbulo frontal. De la misma forma, el lóbulo parietal, que lo podemos observar a este nivel, se va a encontrar en la zona posterior del surco central y en la zona superior del surco lateral. Otra vez realizamos la delimitación pertinente. Este de aquí es el surco central. Entonces, ¿dónde está el lóbulo parietal? En la zona posterior al surco central. Este de aquí es el surco lateral o cisura de Silvio. ¿Dónde está el lóbulo parietal? En la zona superior, en la zona superior del surco lateral. Perfecto. Ahora, antes de pasar, vamos a describir en el caso del lóbulo frontal y el lóbulo parietal sus surcos y circunvoluciones. En el caso del lóbulo frontal vamos a tener tres surcos. El surco precentral, que tiene un trayecto paralelo al surco central, este de aquí, eh, y entre ambos se va a encontrar esta circunvolución o giro precentral, que es la corteza motora tan importante que hemos venido hablando, y que es el primero de las 4 circunvoluciones que presenta el lóbulo frontal. Luego vamos a tener que extendiéndose en dirección anterior desde el surco precentral, tendremos a los surcos frontales superior e inferior, los cuales van a permitir la formación de la circunvolución frontal superior, que se halla por encima de este surco frontal superior, y la circunvolución frontal inferior, que se halla por debajo de este surco frontal inferior. Podemos ver que aquí también tenemos una circunvolución frontal media que se va a encontrar precisamente entre estos dos surcos frontales, el superior y el inferior. La circunvolución frontal inferior se halla por debajo del surco frontal inferior y está invadida por los ramos anteriores y ascendentes del surco lateral. Como vimos que se formaba a partir de un tronco que se dividía en 3 ramas, bueno, precisamente esta circunvalación frontal inferior se ve invadida por esas 3 ramas del surco lateral. En el caso del lóbulo parietal, hemos visto que está ocupando la zona posterior del surco central. Y bueno, en este caso vamos a tener un surco intraparietal. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, primero observamos que el surco postcentral tiene un trayecto paralelo al surco central, este de aquí. Aquí teníamos un surco precentral que tenía un trayecto paralelo al surco central. Y aquí tenemos un surco postcentral que de la misma manera también tiene un trayecto paralelo al surco central. Entre estos dos, ¿qué encontramos? Si aquí teníamos el giro precentral, aquí tendremos el giro postcentral, que viene a ser la corteza sensitiva, que más adelante profundizaremos en su función. Una vez que hemos ubicado este surco postcentral, vemos que pasando posteriormente desde la zona media del surco postcentral, se halla el surco intraparietal. El surco intraparietal, este de aquí. Este surco intraparietal está el lobulillo parietal superior, la circunvalación parietal superior, y por debajo se encuentra la circunvalación parietal inferior.
Ahora pasamos a hablar del lóbulo temporal. El lóbulo temporal ya hemos visto que son dos, uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. ¿Y dónde se va a encontrar ubicado? Bueno, se va a ubicar en la zona inferior del surco lateral, como podemos observar aquí. Este es el surco lateral, entonces ¿dónde tenemos el lóbulo temporal? En la zona inferior al surco lateral. Y vamos a tener también que va a tener dos surcos y tres circunvoluciones, al igual que el lóbulo parietal. ¿Cuáles son estos dos surcos? Bueno, tiene un surco temporal superior y un surco temporal medio. En el caso del surco temporal superior va a permitir que tengamos una circunvolución temporal superior, una circunvolución temporal media y una circunvolución temporal inferior. Y así estamos cumpliendo precisamente con la consigna de que tiene dos surcos y tres circunvoluciones. Y finalmente, para el caso del lóbulo occipital, simplemente decimos que va a ocupar la pequeña zona detrás del surco parieto-occipital. Una vez que hemos podido definir cada lóbulo, que lo hemos podido ubicar y que hemos podido decir cuántos surcos y cuántas circunvoluciones tienen, lo más importante para la práctica es tal vez recordar las funciones que va a tener cada lóbulo. En el caso del lóbulo occipital, por ejemplo, recordamos que está encargado de la recepción y el procesamiento de la información visual, porque es justamente aquí donde se localiza la corteza visual. El lóbulo temporal tiene alguna intervención en algunas funciones visuales. Sin embargo, su principal función es la recepción y el procesamiento de la información auditiva. Tiene algunas otras funciones importantes, como la comprensión del lenguaje gracias al área de Wernicke, la regulación de emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira, la intervención en algunas funciones motoras como el balance y el equilibrio. El lóbulo parietal tiene a su cargo la recepción y procesamiento de la información táctil, de la información sensitiva, sinestésica, gustativa y del dolor. Y bueno, esto de aquí lo podemos relacionar un poco ya, recordando que aquí encontramos el giro postcentral, ¿no? Que nosotros denominamos la corteza somatosensorial. Y finalmente el lóbulo frontal, que a ver, si recordamos, encontraríamos el giro precentral y recordamos que era motor. Entonces justamente le damos como atribución principal el control de la mayor parte de los movimientos voluntarios del cuerpo, la intervención en la ejecución de la conducta propositiva y la concentración, el control de la conducta emocional y el temperamento, el principal responsable del lenguaje hablado, que sería una actividad motora, gracias al área de Broca, y la coordinación de mensajes procedentes de los otros tres lóbulos. ¿Cómo es que nuestros lóbulos pueden cumplir con todas estas funciones, que son en realidad las funciones más complejas que tiene nuestro cuerpo? Gracias a que se encuentran subdivididos, a que, bueno, a que podemos encontrar áreas específicas en cada uno de estos lóbulos, que precisamente son las áreas de Brodmann. Aquí les he preparado este pequeño cuadro que va acompañado de la imagen, en la que vamos a poder identificar qué área pertenece a cada lóbulo y vamos a poder relacionarlas con sus funciones principales. Recurrimos al lóbulo frontal y recordamos que la principal área que nosotros encontramos es el área motora primaria. Y justamente aquí, ¿qué área de Brodmann representa? Representa el área de Brodmann número 4. Nos vamos a la imagen, observamos el área de Brodmann número 4 y podemos distinguir también aquí que este surco que vemos aquí es el surco central. Automáticamente recordamos que el surco central iba a delimitar tanto el lóbulo frontal, es decir, el fin del lóbulo frontal, y el inicio del lóbulo parietal. Si estamos enfocándonos en el lóbulo frontal, recordamos que justo por delante de este surco central, nosotros encontrábamos un giro, que era el giro precentral, o también llamada corteza motora primaria, o área motora primaria, o área 4 de Brodmann, que precisamente nos permite realizar o nos permite enviar estos mensajes hacia nuestros receptores motores a nivel de los miembros superiores e inferiores para ejecutar los movimientos del cuerpo. Tenemos otra área premotora también, que en el caso del área de Brodmann vendría a estar representada por el número 6, la corteza prefrontal, que en el caso del área de Brodmann está dada por los números 9, 10 y 11. Y esta corteza prefrontal viene a ser importante porque va a cumplir ya no tanto funciones, digamos, motoras en sí, como el área motora o premotora, sino que es una corteza bastante desarrollada en nosotros, en los humanos, y se relaciona con procesos mentales superiores, como el juicio, la voluntad, la sociabilidad, la ética, la moral y el razonamiento. Sus lesiones producen cambios en la personalidad, y es por eso que nosotros también, aparte de las lesiones, podemos también sacar un poco las funciones y la importancia de estas áreas. Y finalmente, un área bastante conocida y bastante nombrada por muchos de nosotros, que es el área de Broca, que aquí lo podemos ver que en el área de Brodmann se encuentra ejemplificada por el área 44 y 45. ¿Por qué es importante el área de Broca?
El área de Broca viene a ser la expresión motora del lenguaje, es decir, es el área que nos permite realizar los movimientos mandibulares para gesticular y finalmente es la encargada de la expresión del lenguaje oral gracias a esta. Veremos más adelante que se comunicará con un área especial, que vendría a ser como su complemento perfecto para la función, que es el área de Wernicke. Su lesión en este hemisferio dominante se denomina afasia expresiva o de Broca. Afasia es esta incapacidad para poder hablar, pero en este caso es expresiva y es de Broca, es decir, es motora. El problema en este paciente es que él no puede ejecutar los movimientos necesarios para hablar. Luego pasamos al siguiente lóbulo, que vendría a ser el lóbulo parietal. Y lo primero que vemos es el área sensitiva primaria. Otra vez recurrimos a nuestra memoria para recordar que este es el surco central y que cuando hablamos del lóbulo parietal, ya el surco central tenía importancia, pero en lo que estaba detrás de él, en lo que estaba posterior a él, que era ¿qué? Era la corteza somatosensorial o el giro postcentral, que en el caso del área de Brodmann está ejemplificada por los números 1, 2 y 3. Esta área sensitiva primaria es muy importante porque se encarga de recibir las sensaciones táctiles del lado contralateral del cuerpo, es decir, del lado opuesto del cuerpo, y se va a organizar somatotópicamente. Eso será algo que profundizaremos más adelante. Su lesión se relaciona con la pérdida de la sensibilidad del lado contralateral del cuerpo. También observamos áreas como por ejemplo el área sensitiva secundaria, que estaría representada por el área 5 y 6 de Brodmann, el área sensitiva terciaria, que estaría representada por esta área 40 de Brodmann, y algo también muy importante es el giro angular, que en el caso de las áreas de Brodmann lo vemos representado con el número 39. ¿Por qué el giro angular es importante? Porque representa la conexión entre los centros del lenguaje y la corteza visual, es decir, se va a relacionar con la lectoescritura, esta capacidad que nosotros tenemos de observar las letras y poder entenderlas. También va a representar el esquema corporal y su lesión se relaciona con la falta de reconocimiento de partes del cuerpo, o también llamada somatoagnosia. Pasamos al siguiente lóbulo, que vendría a ser el lóbulo occipital. Y como ya habíamos venido diciendo en las funciones generales, el lóbulo occipital está más relacionado con la corteza visual. Por lo tanto, no es de extrañarse que aquí encontremos el área visual primaria, que vendría a ser el área de Brodmann número 17. Esta área visual tiene como principal función recibir y relacionar la información que viene de ambos ojos o de nuestra visión binocular. Y su lesión produce una ceguera de una zona del campo visual. También podemos encontrar el área visual secundaria, que en este caso estaría dada por el área de Brodmann 18 y 19. Finalmente llegamos al lóbulo temporal. Identificamos que la principal área aquí es el área auditiva primaria, que está representada por este número 41, que va a recibir la información auditiva, detectando cambios de la frecuencia y de la localización de la fuente sonora. Y finalmente, aquí tenemos al otro, digamos, al mejor amigo o al partner del área de Broca, con quien van a trabajar juntos, que vendría a ser el área de Wernicke. El área de Wernicke está representada por el área de Brodmann número 22. ¿Y de qué se encarga Wernicke? Si Broca es la parte motora del lenguaje, Wernicke es la parte comprensiva e interpretativa del lenguaje. ¿Qué va a hacer Wernicke? Wernicke va a permitir que nosotros podamos interpretar los sonidos. Vamos a reconocer los sonidos verbales de los no verbales y por lo tanto vamos a ser capaces de comprender el lenguaje oral. Es por eso que es importante que se comunique con el área de Broca. Yo necesito comprender de lo que me están hablando para poder ejecutar una respuesta motora, para poder responder, como se dice. Su lesión se denomina afasia de Wernicke, que ya no sería una persona que tiene problemas motores para comunicarse, sino más bien sería una persona que tiene problemas interpretativos, que no estaría entendiendo de lo que se le está hablando. Gracias a esta división de las áreas cerebrales, nosotros podemos relacionar y hacer más intuitivo el proceso de entender cada función de los lóbulos occipitales y hemos visto también que nos sirve mucho haber entendido primero estas divisiones en lóbulos cerebrales y esta conformación de los surcos principales, porque hemos tenido que recordar los surcos para, uno, ubicarnos en lóbulos, dos, reconocer las zonas más importantes. Una vez que hemos hablado de esto, vamos a ir al, digamos, un poco ya cerrando el tema de los hemisferios cerebrales con la parte final que vienen a ser los giros o circunvalaciones cerebrales, que ya los hemos estado viendo de manera general y los hemos estado mencionando, pero que vale la pena de reforzar y vale la pena de ordenar. Primero, ¿qué es un giro o circunvalación cerebral? Cuando nosotros estamos en el desarrollo embriológico,
Nuestro cerebro pasa por muchos procesos. Las neuronas empiezan a proliferar, que es sinónimo de aumentar en cantidad de células, y empiezan a migrar. Entonces, ¿qué necesitamos? Espacio. Y por eso, en nuestro desarrollo embriológico, se forman estos giros o circunvoluciones cerebrales. ¿Con el objetivo de qué? De aumentar al máximo la superficie de la corteza cerebral para darle capacidad a esta expansión neuronal que está surgiendo en el desarrollo embriológico, para que mis neuronas se puedan acomodar perfectamente y cumplir las funciones que deben. En el caso del lóbulo frontal, recordamos que habían precisamente 4 giros o circunvoluciones gracias a que existían 3 surcos en este lóbulo. La más importante es quizás el giro precentral, que ya le hemos dado varios nombres: giro precentral, corteza motora primaria, área 4 de Brodmann, entre otros, pero que todos nos llevan al mismo fin, que es el área motora principal de la corteza cerebral. Algo muy importante aquí es el homúnculo de Painfield, que en este caso es el homúnculo motor. Esto no es un tema para asustarnos ni para preocuparnos, sino para simplemente hacer más interesante la cosa. El homúnculo motor nos permite dividir a esta porción del lóbulo frontal de acuerdo a las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la zona más medial está relacionada con los miembros inferiores, mientras que la zona más lateral o media con los miembros superiores. Y la zona ahora sí lateral está relacionada con, digamos, los músculos o la parte del rostro, la parte facial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, una vía motora se desplaza o tiene su inicio en la parte media, quiere decir que el mensaje que se está tratando de enviar va a ir para el miembro superior contralateral. Por ejemplo, yo deseo mover mi mano izquierda. Deseo con esta mano izquierda agarrar mi celular, por ejemplo. ¿Quién está dando esta orden? Mi giro precentral. ¿Dónde está? En el lóbulo frontal. ¿Y qué parte específicamente? Bueno, la porción media, porque es la que se encarga de controlar mi miembro superior. Y bueno, precisamente de aquí estaría saliendo a través de mi vía piramidal, por ejemplo, que es la vía motora, que me permitiría realizar estos movimientos y podría llegar finalmente a darle la orden a mi brazo izquierdo para que tome el celular. Es por eso que es importante recordar un poco este homúnculo y relacionarlo, ¿no? Recordar que estamos en el giro precentral, recordar que estamos en el lóbulo frontal, recordar que se ubica en la parte delantera del surco central. Encontramos también otros giros como el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior, que justamente los podemos ver ejemplificados aquí. Recordamos los surcos: surco central, surco precentral, paralelo al surco central, el surco frontal superior y el surco frontal inferior, que nos permite tener estos 3 giros o circunvoluciones. Pasamos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal teníamos ahora 2 surcos y 3 giros. El más importante, giro postcentral. Otra vez, ¿cómo se llamaba? Corteza somatosensorial primaria, también se llamaba área 1, 2 y 3 de Brodmann. Y bueno, ¿cuál es su principal función? Recibir las vías eferentes que provienen de nuestros receptores sensibles al tacto, que nos permiten sentir precisamente las cosas. Y esta corteza somatosensorial primaria, así como había el homúnculo motor, existe también el homúnculo sensitivo, pero para ya este giro postcentral. Esta porción del cerebro, del lóbulo parietal, tiene esta división gracias al homúnculo somatosensorial, donde podemos observar que otra vez en la porción media se encuentran los miembros inferiores, digamos, perdón, en la porción medial los miembros inferiores, en la porción media los miembros superiores y en la porción lateral los órganos de la cara. Y bueno, aquí es lo mismo. Si el impulso eferente llega, por ejemplo, a esta porción lateral, quiere decir que mi sensibilidad la estoy experimentando a nivel de la cara. Si llega a nivel medial, mi sensibilidad la estoy experimentando a nivel de los pies. Por ejemplo, el dolor, puedo estar experimentando dolor en una pierna y me va a llegar al lado contralateral a nivel de la zona medial del giro postcentral del lóbulo parietal. Y es así como nuestro cerebro estaría interpretando todas las sensaciones que nosotros tenemos. En el caso de los cortes cerebrales, que vendría a ser el tema final, tenemos el corte de Charcot y el corte de Fletching. Primero, el corte de Charcot, en palabras sencillas, es un corte coronal. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a mostrar las estructuras internas del cerebro. Es este corte de aquí. ¿Y a qué nivel realizamos este corte? A nivel de los tubérculos mamilares y perpendicular al cuerpo calloso. Como pueden observar aquí, tanto en la tomografía como en la imagen, digamos, del preparado, las
Las estructuras específicas que nos permite ver el corte de Charcot viene a ser la cápsula interna, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, la cápsula externa y el fornix. Y aquí se puede ver el trayecto que se sigue para nosotros obtener este corte de Charcot. Y el corte de Fletching viene a ser un corte horizontal del cerebro. Es un corte que pasa por la rodilla y el rodete del cuerpo calloso y divide el cerebro en estas dos porciones, que también la podemos ver aquí en esta tomografía. Aquí vemos el corte, ¿no? Que justamente está pasando por la rodilla y el rodete del cuerpo calloso y lo está dividiendo el cerebro en dos porciones. ¿Qué partes del cerebro vamos a ver aquí? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para analizar el cuerpo calloso o la rodilla, específicamente su rodilla, la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo, la cola del núcleo caudado, el cuerpo calloso, esplenio y rodete, el forceps mayor, el atrio y el ventrículo lateral, la columna del fornix, el septum pellucidum y el forceps menor. De la misma forma, también nos permite analizar las cisuras, como por ejemplo la cisura lateral de Silvio. También podemos ver los ventrículos, sumamente importante, el asta frontal del ventrículo lateral, el brazo posterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo anterior de la cápsula interna, el asta occipital o asta posterior del ventrículo lateral, donde estos redonditos vendrían a ser las representaciones del plexo coroideo, y el óvulo de la ínsula. Como pueden ver, los cortes de Fletching y los cortes de Charcot básicamente son para identificar qué estructuras en específico quiero ver. Por ejemplo, si tengo un paciente que yo estoy intuyendo que tiene un problema a nivel de la cápsula interna, me convendría más analizar un corte de Fletching que me permite verla en su totalidad y podría identificar si el problema se encuentra verdaderamente ahí. O si, por ejemplo, deseo ver digamos, en una mejor vista el cuerpo calloso, podría pedir el corte de Charcot, que gracias a hacer un corte coronal me permite dilucidarlo mucho mejor. Entonces, básicamente esa es su funcionalidad. Y bueno, finalmente, para concluir, hemos visto que hay que partir siempre de lo básico, que es la ubicación. Y cuando hemos hecho la descripción del cerebro, hemos podido llegar a la conclusión que gracias a que se encuentra organizado por surcos, por hemisferios, por surcos, por lóbulos y por giros, y finalmente que le damos la especificación puntual en áreas, podemos entender cómo es que nuestro cerebro realiza estos eventos tan complejos cognitivos que sabemos que es la razón de ser de este gran órgano. Mi bibliografía, mi fuente principal fue el libro Snail de Neuroanatomía Clínica, que lo recomiendo bastante porque es muy didáctico y la mayoría de imágenes de información que obtuve la saqué de ahí. Un video que era Introducción al Cerebro y el canal de Ninja Nerd con el video Anatomy of the Brain, que también me sirvió mucho para ejemplificar la primera parte. Y bueno, eso sería todo por mi clase. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerla llegar al correo. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y muchas gracias.